Black Widow. Esta nueva película del universo cinematográfico de Marvel se ambienta después de los sucesos de la película de Civil War, donde vemos a Natasha huir, pues ella también quedó como desertora tras no seguir los acuerdos de Sokovia por atacar a Black Panther, ya si se acuerdan en la escena del aeropuerto, y ella está obviamente huyendo, y mientras se encuentra escondida, se ve envuelta en una especie de misión que la llevará a reencontrarse con su familia y a enfrentarse a ciertas cosas del pasado que no la enorgullecen, ese pasado tan tormentoso que la vemos cargar durante todas las películas. Si debo ser sincera, yo no fui de esas personas que tanto alegó y que tanto quería esta película. Para mí el personaje de Black Widow siempre fue uno del montón, no le tenía un apego especial ni nada por el estilo. De hecho, para mí Scarlett Johansson como actriz se elevó hasta el 2019, donde sí, el personaje de Natasha también se elevó con ella, ¿no? Al final en Endgame, cuando vi a Scarlett Johansson en Marriage Story y en Jojo Rabbit, ahí sí le agarré cariño. Pero todos esos años atrás, donde todo el mundo pedía a gritos una película de Black Widow, pues la verdad, no. Yo no la esperaba con tanta ansia. Y aún así, después del 2019, con todos estos retrasos, pues sí decía, ay, qué pena. Pero tampoco es que muriera de ganas de verla. Y con esto me refiero a que yo no le tenía muchas expectativas a la película. A mí no me traicionaron las ganas de ver ciertas cosas que después no haya encontrado en la película. La verdad es que no sabía mucho qué esperar. Yo creía que quizá iba a ser algo del estilo como Capitán América y el Soldado del Invierno. Y fue algo así, pero sin llegar a tener como ese nivel. Y es que, a ver, bueno, voy a empezar diciendo lo bueno y lo que yo puedo destacar más de la película, y es la acción. Creo que la acción es estrepitosa, es una cosa tremenda, es una cosa bárbara, y hay muchísima de ella a lo largo de la película. Tenemos escena de acción tras escena de acción tras escena de acción, o sea, es un no parar. La película va corriendo todo el tiempo. Sí tiene sus momentos donde se detiene un poco, ¿no? Para desarrollar ciertas relaciones o ciertos personajes, pero en su mayoría la película entrega un montón de acción, cosa que esperarías porque es una película del personaje de la Viuda Negra, y pues sabes que verás a su familia y que estos tienen cierto trasfondo compartido con ella, entonces no decepciona en ese ámbito. La verdad, la película tiene un montón de acción de la buena. Hay un montón de explosiones, es una cosa que parece una película dirigida por el mismísimo Michael Bay. Tiene escenas de pelea muy padres, aunque debo de decir que algunas me decepcionaron un poco, porque siento como que había muchos cortes, como que la edición de ciertas peleas era un poquito que se tropezaba, pero nada a nivel de Resident Evil 6 o Monster Hunter, entonces tampoco vamos a exagerar en ese aspecto. Pero sí que con la acción todo bien, todo padre, todo fenomenal, magnífico todo, mis dieces. Pero hay un problema en la acción que en sí es un problema con toda la película, y es que se estrenó a destiempo. Hubiera quedado magnífico que se estrenara justo en el lapso de tiempo donde iba, es decir, estrenarse después de Civil War. Porque es que en la película, les digo, tenemos escenas enormes y tremendas de acción y las gozas verlas. Pero a la vez cierta tensión ya no está ahí, porque sabes que el personaje principal, la protagonista a la quien apoyas y quieres, sabes que no se va a morir. Sabes que Natasha no va a morir en nada de lo que le suceda, va a estar bien, porque ella muere hasta Endgame. Entonces sabes que ella no corre peligro. Y luego ves al personaje Florence Pugh, que muy buen personaje, la verdad estuvo muy bien. En sí, Florence Pugh es una actriz muy carismática, muy talentosa, aquí lo demuestra, no tengo problemas con su personaje. La cosa es que desde mi punto de vista, no digo que sea así, mi punto de vista, ya se rumoraba por las calles que Florence Pugh, su personaje, sería la sucesora del personaje de Black Widow. Al final no sé si lo vaya a hacer, porque quién sabe si sobreviva la película, tienen que verlo. Pero desde mi punto de vista, al ver la película, para mí eso era cierto, ¿no? A pesar de que no lo tenía seguro. Entonces yo decía, no creo que se vaya a morir su personaje. Que al final suceda, tienen que verlo. Pero desde como yo veía las cosas, decía, ella no va a morir. Entonces
veía, a ver, no se va a morir los dos personajes que me interesan en la película. A las escenas de acción muy disfrutables, pero no hay tensión porque no les va a pasar nada. Van a sobrevivir. Luego tenemos a los personajes que interpretan a los padres de los personajes de Natasha, y no recuerdo el nombre del personaje de Florence Pugh, pero bueno, los papás, que David Harbour, muy bien, él es un tesoro de la humanidad y hay que cuidarlo, e hizo un buen trabajo, creo yo. Su personaje es un poco como el alivio cómico de la película. Me caía bien, pero hasta ahí, o sea, tampoco me moría si algo le pasaba. Y el personaje interpretado por Rachel Weisz se me hizo muy X, la verdad. Sí aporta, y no digo que la actriz haya hecho un mal trabajo, es que es como que un personaje muy insípido, y es una película de Marvel, o sea, sí hay que darles un poquito de color, porque hay ciertas cosas que, pues, que estas películas suelen entregar, y es como que es un personaje como que muy gris. Entonces no me preocupaba mucho por ellos dos. Y entonces cuando había escenas que los incluía a ellos, que de verdad ahí sí que no tenía idea si sobrevivían, pues tampoco me importaba mucho. Entonces les digo, si esta película se hubiese estrenado en el momento en el que está ambientada, después de Civil War, pues hubiera estado más emocionante. Porque ahí no hubiera tenido ni idea si el personaje de la Viuda Negra seguiría viva, si su hermana continuarían. Pero como al estrenarse después ya quita mucha tensión de la mesa. O sea, al final del día ya no sentía yo como que la emoción que pude haber sentido con las enormes y masivas escenas de acción que nos entregaban. Que no dejan de ser disfrutables, pero les digo, cierta tensión se pierde. Y luego, no sé qué tan hipócrita voy a sonar. Yo, siendo fanática de la saga de Rápidos y Furiosos, aún no he visto la 9, pero estoy consciente que el nivel de credibilidad y de lógica se ha perdido por completo. Pero seamos honestos, estas películas perdieron progresivamente la lógica conforme iban avanzando las películas. Cada película era más grande, masiva y todo, y pues ya sabías más o menos que los personajes pues no se atenían mucho a las leyes de la gravedad, a las leyes de la física, a las leyes anatómicas. Sabes que estos personajes hasta este punto son dioses, no hay nada les sucede a los de Rápidos y Furiosos, me refiero. Y se dan el lujo de romper esas leyes porque dentro de las lógicas de la película, que se han ido quebrando conforme avanza, pues tiene de alguna manera sentido todos los muros o todas las reglas que se saltan. Pero, y a esto voy, en el caso de Black Widow, en el caso del universo cinematográfico de Marvel, sí podemos ver a los personajes haciendo cosas increíbles, cosas tremendas, pero la mayoría de estos personajes tienen poderes o tienen super trajes. O sea, sí se pueden dar el lujo de llevarse una tremenda tunda, de caer desde 1000 kilómetros de altura y no pasa nada, porque al final o tienen un traje que los proteja o tienen superpoderes, y pues ahí ya sabemos que no aplica el mismo que les den un fregazo y que vayan a reaccionar como una persona normal. Entonces eso se cree, ese nivel de credibilidad podemos darnos el lujo de extenderlo porque son super personas, ¿no? Pero en el caso de Natasha, sabemos que sí tiene habilidades, pero no son superhumanas. Todo eso ella lo fue adquiriendo. Y de hecho en esta película vemos un poco cómo fue, cosa que creo que es muy interesante. Todo el inicio de la película está padre, te da contexto a su vida, aunque ya más o menos a lo mejor podrías imaginártelo. Pero en el caso de Natasha, sabemos que ella no tiene superpoderes. Es muy habilidosa, tiene muchas habilidades, pero no tiene superpoderes. Entonces, cuando un enorme carro que parece un tanque la choca y da como 80 vueltas y se cae de un risco y la fregada, y no le hace nada, ahí tú dices, vaya, porque ella no debería de tener esa resistencia a los golpes, porque dentro de las películas no nos han desarrollado que ella tenga esa habilidad. Otros personajes sí, como el Capitán América, que incluso él, a pesar de tener el suero del super soldado, sí se lastima cuando lo golpean. Obviamente personajes como Thor y etcétera tienen esa resistencia.
Pero Natasha Romanoff no debería. Y se cae de un montón de lugares y le meten unas tundas tremendas que a cualquier persona hubieran matado. Que tú dices, ni luchadores profesionales se llevan tremendos golpes. Y ves a Natasha recibiéndolos y puedes entender que sea resistente a golpes de puño y a lo mejor que le pasen una navaja por encima, pero que, o sea, que no se la entierren, ¿no? Que simplemente le hagan un corte y lo resista, que tenga cierta resistencia al dolor por todos sus años practicando pues todas estas habilidades. Pero, a ver, hay ciertos accidentes, ciertas caídas, ciertos golpes que tú dices, no te lo creo. Y tampoco al personaje de Florence Pugh. Yo sé que no debería de ser gran cosa porque esta película proviene del universo de Marvel donde vemos superhéroes. Pero aún así deben de tener ciertas lógicas, y la lógica es que estos personajes nunca han tenido esos atributos. Intenté dejarlo pasar muchas veces, pero era un punto que yo decía, a ver. A ver, esto ya no me está pareciendo que tenga mucha coherencia dentro del mismo universo que ha creado Marvel. Les digo, de haberle pasado eso al Hombre Araña, pues lo entiendo. Pero a Black Widow, que no tiene ningún superpoder, sí eran cosas que de repente me sacaban un poco de la película. A pesar de que la estuviera disfrutando. O sea, a pesar de que de ver que Black Widow era más resistente que cualquier Vengador. Me estaba gustando, pero sí eran cosas que decía, que me chirriaban un poco. Sé que me he quejado mucho, yo lo sé, estoy consciente. Pero es que la película tampoco tiene tanto hilo de dónde cortar, no es una película tan profunda. Les digo, en un punto parece una película de Michael Bay porque es muy centrada en la acción, mucho, hay mucha acción. Si eso es lo que esperan de esta película, que yo sí lo esperaba, pues van a estar contentos. A mí me gustó la película, pero les digo, tiene unos fallos que siento que son algo graves. Tampoco la hacen la peor película del mundo, o ni siquiera de Marvel, claro que no. Pero sí tiene sus cosillas. Les digo, en cuestión de relación de personajes, de la química que hay entre ellos, no se alcanza a construir la química como que familiar que en algún punto intentan venderte. Solo la creí un par de ocasiones, y todo eso gracias al personaje de Florence Pugh, que está maravillosa en la película. Pero no sentí yo un lazo tan estrecho como todos, como un todo, en los personajes que son la familia de ahí. Obviamente la relación que está padre es obviamente la del personaje de Scarlett Johansson y Florence Pugh. Ahí sí le crece un poco más, y rumbo al final hay una escena que tú dices, oh, no van a saber cuál escena porque hay muchas que te dan ese sentido de oh. Pero rumbo al final yo dije, oh, hubiéramos tenido más de esto, hubiera estado padre. Siento que esta película a la historia de Natasha no siento como que le agregue mucho, porque podrías pensar, la humaniza, pero yo creo que hemos tenido varias ocasiones en ver ese lado humano del personaje de Black Widow, y yo creo que se notó muchísimo más en la película de Endgame, donde ella era la que empujaba, ¿no? para ver cómo podían traer de regreso a la humanidad, a pesar de que muchos ya se habían rendido, cómo se sacrificó para salvar a Clint. O sea, yo creo que no es una película que aporte mucho al personaje Natasha, pero si esta película nos lleva a contar otras historias, que así será, pues bueno, o sea, tampoco estuvo tan mal. No siento que sea un tiempo perdido, a pesar de durar más de 2 horas. En conclusión, Black Widow me gustó. Creo que tiene varios errores, y el más grande creo es haberse estrenado tan tarde. No porque la retrasaran por el COVID, sino por el hecho de decir, vamos a hacer una película de Black Widow ya cuando su personaje ha salido del universo de Marvel. Como que se siente un tono como de, ahí está su mugre película, ¿no? Ya para que dejen de estar fregando. Creo que esta película debió llegar mucho antes, y de haber sido así, creo que hubiera estado muchísimo mejor, porque hay cosas que se vuelven predecibles y obvias si has visto las otras películas de Marvel, concretamente Endgame.
La acción es muy buena. De repente falla un poquito la edición en las peleas de mano a mano, pero nada terrible. Les digo, es masiva, hay muy padre coordinación como de los stunts, de las escenas de pelea. Hay escenas intensas, más no tensas, pero intensas, que sí temes por la vida de ciertos personajes que te puedan caer un poquito bien. Está interesante la historia que van contando. Le aporta un poquito a Natasha. No creo que sea algo tan sustancial, pero al menos aporta un poquito. Es divertida. Tiene comedia que... No tiene tanta comedia que creo que sea muy buena, pero ahí la tiene, ¿no? Para ayudarte a relajarte un poco. Porque les digo, la película es casi una acción sin parar. Entonces está bien esos momentos de comedia. No compré tanto la relación familiar que quieren venderte, pero la relación de hermanas sí, y creo que es un poquito como lo más importante a lo largo de la película. Para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativas sobre esta película. Y bueno, me voy.